Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Después de varias semanitas de no hacer un videíto de actividades, vine esta semana con este chaleco que ya lo publiqué en el Face, pero que para que vayan viendo qué vamos a hacer. Es un chaleco en una sola pieza, ¿sí? Esta es la parte delantera, como verán, tiene las rayas acá de manera vertical, pero de la parte de atrás las rayas están de manera horizontal. Rayitas que están hechas con distintas lanas, ¿sí? Como saben, a mí me encantan las texturas. Estas es solamente una sugerencia, pero ahora vamos a ver cómo se realiza. Encontré, bueno, hay varias maneras de hacer chalecos en una pieza, pero la más fácil que me gustó a mí fue esta, ¿sí? Acá también, bueno, ven las mangas, serían estas. Están aquí. ¿Mm? Y esta del otro lado, ¿ya? A ver, espera que se me cae la percha, pero bueno, ahí está. Bueno, más o menos ahí, ¿lo ven? Es bastante amplio, por el peso de la lana esto va a caer bastante, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar cómo lo hice. Además de esto, chicas, lo voy a dejar a un ladito, pero el bonus que tengo extra es que en realidad yo hice primero este poncho, perdón, poncho. Es un poncho súper sencillo, que está tejido de una sola pieza también. Y yo utilicé muchas lanitas de colores acromáticos, mejor dicho, en blanco, negro, grises, ¿sí? Matizaditos, lisos. Y como me sobraron, aproveché e hice el chaleco. Así que por eso les decía yo un bonus, ¿sí? Que ahora también les voy a mostrar cómo es. Una sola pieza, es solo un rectángulo y para que lo hagan porque también me han preguntado varias veces. Bueno, ahora vamos, manos a la obra. Voy a acomodar este telefonito. Sí, a ver ahí, que no se vaya a caer. Está bien. A ver ahí. Sí. Ah, no, perdón, lo voy a poner del otro lado. Si es. Yo me había desacostumbrado, ¿eh? En estas semanas que no hice el video me desacostumbré a hacerlo, pero ahí está. Bueno, a ver. Este chaleco está hecho con esta lana. Como siempre le digo yo, sugerencias de lanas, chicas. Si ustedes lo quieren hacer, como vamos a hacer las muestras con cásmilo, semigrueso o algunas parecidas de ese grosor, ¿sí? Obviamente también es adaptable toda la pieza. Pero lo importante acá es la forma en cómo se teje. Igual que los puntos por ahí son súper sencillos. Esta es una lana que se llama Moonlight de cisne, que yo la he utilizado varias veces y tengo incluso estos colorcitos que me encantan. Lo que me quedó fue muy poquito negro, así que, bueno, esto en negro. Otra opción que es de la misma marca, pero que es esta que se llama Top Bloom, que tiene más o menos el mismo grosor, ¿sí? Fíjense que yo les muestro acá, tiene más o menos el mismo grosor. Pareciera que es más, pero no, son 100 gramos. Fíjense que una es más apretadita y con más brillo, y la otra no, ¿sí? Y para las rayitas que le hice en colores los hice con estas peluditas que yo tengo, unas bufandas, unas vinchas de este color. Son de pelito, ¿sí? Que se pueden tejer solas en este caso porque es gruesita. ¿M? O con otra lana más fina, por ejemplo en color gris, en color negro. Al igual que esta, que también es mucho más finita de pelito, pero que también yo la combiné con una lana común, fina, de color negro, para que estuviera un poquito más gruesa y tomara cuerpo, ¿sí? Y la otra que utilicé tenía un brillito, pero se me terminó, chicas. Las utilicé todas en el trabajito. Así que ahora les voy a explicar cómo lo hice, ¿sí? Miren, acá tengo una muestra en pequeñito de la forma del chaleco. Fíjense si no es sencillo. Yo la muestra se la hice en punto Santa Clara, que es todo con la aguja para abajo, tanto de un lado como del otro, o sea, del derecho y del revés se teje con la aguja para abajo, les queda de esta manera. El original está tejido con punto jersey, todo jersey. Incluso, si quieren le hacen una vista abajo y si no, no. Y ahora les voy a explicar por qué. Y utilicé esa lana para empezar, como les dije, un tramo de esta lana Moonlight, y después hice 2 o 3 vueltitas de las lanas
con textura, volví a tejer otras 5, por ejemplo, 5 vueltas de Moonlight negro, otra lana distinta con otra textura y así sucesivamente. ¿Qué hice yo? Yo puse 45 puntos, ¿sí? Ese fue el ancho más o menos que para mi medida y con ese grosor de lana me alcanzaba. Si ustedes utilizan este tipo de lana, van a tener que poner más de 80 puntos. 80 puntos es para un talle chico, talle 1. Si ponen 90 puntos más o menos, sí va a ser bastante anchito. Incluso si lo quieren más ancho, mucho mejor, porque mientras más ancha la parte de la espalda, más va a caer también la parte delantera. Ahora les comento. Acá lo que vamos a detenernos es en cómo hacer esta forma para este lado y esta forma para el otro lado. O sea, parecieran que son mangas, pero no. Esto, si yo lo pongo de esta manera, después de tejido, lo pongo hacia adelante, chicas, así, se me forma el chaleco. Fíjense qué sencillo que es. Acá queda una abertura, que yo solamente le voy a coser unos 10 centímetros, 12 centímetros de abajo hasta arriba y voy a dejar un hueco acá que es para la manga. Y de este lado también. Esa va a ser la única costura que lleva. Unos 10-12 centímetros de acá abajo y el hueco acá donde tengo el dedo, este dedo índice, va a quedar el hueco de la manga, ¿sí? Y acá adelante, fíjense, bueno, yo le hice la vista, enseguida le hice la vista del cuello. O sea que si yo lo abro así, fíjense qué sencillo. Si ustedes quieren hacer, yo acá le hice la muestra de la vista del cuello, fíjense arriba que se lo hice en un derecho, un revés, ¿sí? Pero si ustedes acá al costadito le quieren hacer también la vista, por ejemplo, si lo hacen todo en jersey derecho, por el lado derecho, acá al costadito también le pueden hacer una vista en Santa Clara de unos 4 o 5 puntos de cada costado. Yo ahora no se la hice porque incluso pueden hacerlos así directos, sin vista abajo, sin vista acá, que sería también el elástico de la parte delantera y el elástico de la parte trasera. La parte delantera, o sea, el alto de esta parte de acá va a ser un poquito más de la mitad. Si yo esto lo doblo por la mitad, chicas, obtengo la medida de las piezas de adelante, ¿ven? Pero si yo le hago un poquitito más ancho, incluso para hacer la vista, mejor, porque a veces la parte delantera es un poquito más ancha, ¿no? Por la medida del busto, ¿sí? También dependiendo de las lanas que ustedes hagan y con qué agujas tejan, se les van a anchar más el tejido. Así que esto es todo para hacer este chalequito de una sola pieza. Yo lo voy a dejar acá y voy a mostrarles cómo se van a... Acá me voy a detener en cómo hice los aumentos para un lado y para el otro. Yo acá hice una muestrita de 10-12 puntos. 12 puntos tiene. Tejí en Santa Clara, por ejemplo. Hice el alto de lo que yo quiero. Más o menos... unos 40 menos, 30 centímetros, 35 centímetros. Eso también va a depender de todo el alto que ustedes quieran la pieza, ¿no? O hasta la sisa, por ejemplo. El largo desde abajo hasta la sisa, más o menos, es lo que yo hice, ¿sí? Que en mi caso sería más o menos unos 35-38 centímetros. Entonces yo, para este lado, fíjense que este alto que yo tengo acá, voy a tener que tejer para este lado, ¿sí? Si yo puse, si acá hay, qué sé yo, 30 vueltas, yo voy a poner de este lado 30 puntos, ¿sí? Más o menos aproximadamente. Mientras si fuera más largo todavía este extremo, más alto también le quedaría y también incluso le podrías hacer más abertura para la manga, ¿sí? Tengan cuidado de que no sea demasiado largo porque si no después la parte de adelante se les va a caer mucho y les va a quedar más corto esta parte y la parte delantera se les va a caer, ¿sí? Se les va a ir muy hacia adelante. Entonces, supónganse que yo acá tengo en esta 10 puntos, supónganse, ¿no? Como les decía, si yo tengo 10 vueltas acá, 30 vueltas, bueno, pondré esa cantidad. Supónganse que yo puse 10, acá voy a agregar 10. ¿Cómo los voy a agregar? Muy sencillo.
Voy a hacer como una especie de E. Como en la colita del chanchito, ¿vieron que hacemos? Bueno, la colita del chanchito y lo metemos y apretamos. 1, 2, 3, 4, 5. Yo voy a poner 5 para mostrarles nada más, ¿eh? Siempre acuérdense que es a modo de indicación. Ustedes más o menos ya saben cuántos puntos tienen que poner de acuerdo a la altura de esta parte de acá, ¿sí? Más o menos que le queda el mismo ancho que esta parte de acá. Una vez que puse los puntos, voy a tejer todo Santa Clara como venía haciendo, por ejemplo, ¿no? Todo con la aguja hacia abajo. 3, 4, 5. Si yo quisiera hacer vista, en este momento incluso los primeros puntos que yo puse de este extremo derecho, yo tendría que ir haciendo la vista, ¿sí? Eso también es a gusto y piacere. Ahora voy a tejer los que tenía en la aguja, ¿sí? Fíjense que ya voy teniendo esos 12 más los que puse, ¿sí? Y ahora, cuando termine de tejer toda esta parte, fíjense que ya quedó acá un extremo. Ahora acá de este lado voy a agregar en forma de E, como le decía, o de rulito, los otros puntos que puse del otro lado. Yo puse 5, voy a poner 5 acá. 2, 3, 4, 5. Yo en el original, como es muy gorda la lana y muy ancho, yo puse más o menos 40 puntos, ¿sí? Porque era lo que yo había puesto abajo. Puse 45 abajo y más o menos de alto tengo esa medida y me dio justo exacto, más o menos lo hice de la misma medida. Así que yo puse 40 puntos en el original, ¿sí? Así que en total tenía los 45 de la primera pieza, más 40 de cada lado son 80, más los 45 son 125 puse. Así que de ahí hacia arriba yo voy a tejer, acuérdense, la medida, que es la mitad de cada pieza, porque esas piezas en cada extremo son los delanteros. Yo voy a tejer esas piezas más un poquito más de vista, ¿sí? O sea que voy a tener en cuenta esta mitad de alto, trasladado acá, un tantito así tendría que tejer, ¿sí? Entonces, continúo tejiendo normalmente todas las vueltas a tener esa medida que les estaba comentando recién. Siempre acuérdense, si tejen con lanas más finas, por ahí tejen un poquito, con una aguja un poquito más gruesa, ¿sí? Para que por ahí no les quede tan apretado el tejido. Y acá incluso mientras más sueltito mejor, porque le das más caída, le queda más, incluso las mangas, les queda más como especie de kimono si lo hicieran más ancho todavía, ¿sí? Mientras más ancha la parte de atrás, más también van a tener que excederse las medidas de los costados. Entonces, por ahí las mangas les quedarían más largas todavía y la parte que corresponde, ¿no?, a los hombros, y caerían más como una especie de kimono, ¿sí? Hay otras piezas, chicas, que, bueno, yo voy a tejer esta vueltita acá y así sucesivamente van a ir haciendo toda esta pieza, como les decía, ¿vieron? Ahí yo ya tengo la medida esta. Los voy a tejer un tantito así. Acuérdense que las últimas vueltas, hacer un buen cuello, una buena vista de cuello bastante anchita, quedan muy lindas. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso, ¿no?, en las medidas. Y también se teje de una sola vez y se cierran todos los puntos juntos. Y una vez que tengo así, ya terminado de tejer eso, entonces, como les decía, la pieza acá terminada, agarro, doblo para un lado, siempre doblo hacia el revés, ¿no?, para poder, y voy a tejer solamente 10 o 12 centímetros y todo el hueco me queda para la manga. Si quieren, le levantan la vista de la manga, le hacen también en punto elástico, un derecho, un revés, o como hice yo en el caso de con pelito, con las lanas con pelitos, como les decía que me habían sobrado. Y esto, mientras más peso, más se les va a alargar, si lo quieren más largo. Si no lo quieren tan largo, los hacen más angostito. Bueno, los que le quería comentar también, a ver, les voy a mostrar acá de nuevo la pieza. A ver. Que se engancha un poco a la percha, pero acá está.
Bueno, ¿vieron? Acá está la vista hecha con la lana con pelito, con otra lana más combinada para que tenga más cuerpo. La lanita esta que tiene brillitos, son 2 o 3 vueltitas nada más, ¿sí? Y la lana con pelito. Y así, cada 5 vueltas yo le iba combinando otra lana distinta. A esta sí yo le hice el elástico un derecho y un revés al comenzar, pero cuando yo tuve que hacer la pieza de adelante, yo iba haciendo la vista en Santa Clara y las lanas con pelitos fueron hasta abajo, hasta donde está la vista, porque esto yo lo tejí así. Entonces, como acá no quise hacerle después la vista uno y uno, se lo hice directamente en Santa Clara. Así que la vista de acá adelante a mí me salió distinta que la vista de acá atrás. Pero como es una lana negra, ni se nota, chicas. Es bastante pasadito, me quedó, les digo. Otra cosa que le quería decir es que hay otra manera también de tejer las piezas, un chaleco. Por ahí quizás les resulte más complicado, pero las que están duchas lo pueden realizar. Así, de esta manera. Empiezan desde acá abajo, hacen el alto más o menos de todo lo que es hasta la sisa, tejido, incluida la vista también. En este caso tendría que ser una vista en Santa Clara o hacerla después. Agregar los puntos, para este lado, que serían los puntos que van a ir del alto de la espalda, y la espalda les quedaría así, de manera transversal. Una vez que terminan el ancho de la espalda, incluida la vista que va debajo de la espalda, cierran estos puntos y continúan tejiendo la misma cantidad de puntos que acá abajo, la misma medida, y acá arriba cerrarían el tejido. O sea, chicas, es lo mismo, solo que he dado vuelta. Como les estoy explicando, fíjense, esta sería la forma así, tejida de abajo hacia arriba, con la cantidad de puntos después acá que agregaron. Tejen esta parte, cierran esta parte y continúan tejiendo este poquito nada más. Esa es otra opción. Pero como les decía, esta para mí es la más sencilla. Ponchito. El ponchito, y en eso solamente les voy a explicar, no me voy a detener porque es súper sencillo. Como ustedes vieron y ya les comenté, el tipo de lanas que hay acá es más o menos parecida. Bueno, tenía gris, tiene un poco de gris, tenía blanco. Acá está una lana negra, una lana matizada al principio, que vienen justamente con los colores grises y negritos y otros colores. Otros grises más oscuritos. Todo es combinación de lanas esto, así que, y de lanitas con pelitos, de lanitas con brillitos. Fue todo esto una combinación de lanas, incluso las que les sobran lanas, que siempre tienen guardadito, pueden hacer el poncho. El poncho es esto, es un rectángulo, nada más. Yo en la mayoría de mis ponchos pongo 50 puntos, ¿sí? Cuando son lanas gruesas o semigruesas, pongo 50 puntos en la mayoría. O sea que el ancho que yo hice para el chaleco, más o menos, que le puse 45, con este grosor de lana yo les pongo 50, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Vista de Santa Clara. Puedo hacer vista de un solo lado si quiero, o puedo hacer la vista de los dos lados como si hiciera una bufanda más ancha o pashmina. Igual. La única diferencia que acá tejí todo en recto, punto jersey en el medio. Eso ustedes lo varían si quieren. Nunca se olviden de las vistas, eso sí, pues si no se doblan los tejidos hacia adentro. Y tejí 1,5 metros. 50 puntos, que a mí me dieron 55 centímetros. Y 1,5 metros de largo. ¿Qué hice después? Doblé el tejido por la mitad. Y lo único que hice fue coser hasta acá arriba, hasta aquí más o menos, y dejar este hueco de acá arriba, aquí, para el cuello. No demasiado abierto porque si no se les cae mucho de los hombros. Pero fíjense, esto es la única costura que lleva el poncho, y este hueco. Si ustedes ya le hicieron las dos vistas de los dos costados, no necesitan hacerle vista acá en el cuello. Y si no se le hicieron,
levantan un poquito de puntos, incluso a crochet, unas o dos vueltitas en crochet con medio punto, nada más. Esto después se transforma así. El cuello es como que estaría acá. ¿Vieron? Entonces, ¿qué pasa? Si este es el cuello, por el peso, esto acá estaría el hombro, acá estaría el otro hombro. Por el peso, la lana, los ponchos van cediendo, incluso a veces esta punta termina quedando como si fuera un triángulo, una punta de un poncho hecho de una manera triangular y en punta. Así que esta es la manera más sencilla de hacer un poncho. Ya me lo han visto varias veces puesto, en unos rojitos que tengo hace mucho tiempo. Bueno, la mayoría de los que me he hecho son así, ni siquiera dos piezas, una sola pieza. Las lanas que elijan para los ponchos siempre es suaves, soft, semigruesas, con pelito. Había una que se llamaba Macarena, que venían en las laneras, que me encantaba. Esas con pelitos, con caídas lindas, les quedan preciosas. Así que tengan en cuenta eso siempre. O con cualquier lana que tengan, o de las más baratas, no importa. El tema es hacerse algo sencillo. Bueno, después de hablar tanto, que hacía rato que no lo hacía, les mando un saludito a todos, besos a todas mis alumnas, las que están siempre, las que igualmente están escuchando los WhatsApp, igual mandan mensajitos de manera individual, las que también no tienen Face, a veces también les llegan las imágenes, los videos, así que nos vemos, un besito grande y hasta pronto. Ya estamos en la mitad del año, chicas, vamos, que queda la otra mitad, queda poco, ¿sí? Queda poco, queda todo poco para que esto termine también. Un beso grande.